Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 42. Lucas, capítulo 4 y versículo 42. Vemos en el libro de Lucas que se repite más de 30 veces, creo que son 38 veces, que hay mención acerca de el reino de Dios. 25% de esas veces, un cuarto de las veces, es el que el reino de Dios está siendo predicado. Entonces vamos a ver en el versículo 42 al 44, mira lo que dice. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, enseñe, predique, ¿qué dice? El evangelio del reino de Dios. Cuando el reino de Dios se menciona un cuarto de las veces, Jesús está diciendo, se tiene que anunciar, se tiene que anunciar. Pero lo que tenemos que entender es que si estamos hablando del evangelio, que hay ciertos aspectos acerca del evangelio que nosotros tenemos que entender. Por si acaso, la Iglesia Bautista Omega está completamente basada alrededor del evangelio. Lo que nosotros queremos es simplemente predicar y anunciar el evangelio. Pero tenemos que entender cómo anunciarlo. Tenemos que entender cómo anunciarlo. Entonces vamos a ver lo primero, ahí en tu hoja, lo primero es que el evangelio es global. El evangelio es global. Entonces mira lo que dice versículo 42 y versículo 43. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. El libro de Marcos nos dice que Jesús salió para orar. Dice, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían, ¿para qué? Para que no se fuera de ellos. Esta es una tendencia común y corriente, de que no quieren que Jesús se vaya. ¿Por qué? Imagínate tener una estrella en tu ciudad. Una estrella no solamente porque es famoso, no solamente porque es popular, pero porque está haciendo sanidades, está botando demonios, está sanando a todos los enfermos, está predicando. Es muy bueno, es muy elocuente cuando predica. Y la gente dice, queremos que se quede, quédate aquí para que todos vengan a nosotros. Para que todos vengan a nosotros. Ese es un grave problema, por si acaso. Que muchas iglesias se han equivocado por completo en su manera de predicar el evangelio. Todos dicen, ven. Quieren que tener una mega iglesia, quieren que tener una gran iglesia. Hablé con alguien hace mucho tiempo y me dijo, nosotros queremos que nuestra iglesia sea la iglesia referente de Arequipa. Que todos vengan de todas zonas para venir a nuestra iglesia. Y eso es lo que están haciendo los pobladores de Capernaum. Ahora, ellos muy probablemente no habrían recibido el evangelio, no eran salvos, no eran seguidores de Cristo, pero les encantaba la idea de tener a una superestrella en su ciudad. Les encantaba decir, ya que esto sea el nuevo centro religioso. Y ellos están diciendo, por favor, no te vayas. Hay mucho por hacer aquí. Pero ¿qué dice Jesús? Mira versículo 43. Jesús, ¿qué dice? Dice, es necesario que también, ¿qué dice? A otras ciudades anuncie el evangelio. Sin duda estas personas querían que Jesús se quede para que todo pueda ser aquí. Pero Jesús dice, no, yo tengo que ir a predicar a todos, empieza por la casa de Israel. Cuando estamos hablando, mira el versículo, dice que tengo que ir a otras ciudades, obviamente no está diciendo que se está yendo a todos lados, ¿no? Que se está yendo a Moscú y a Beijing, no, está quedándose en la zona de Judea, de Israel. Pero cuando Él dice, tengo que ir a otras ciudades, Él tiene una misión, quiere que todos oigan del evangelio, del reino de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 15 y versículo 24, Mateo 15, 24, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús empieza predicando a toda la casa de Israel, a su pueblo escogido. Jesús está predicando el evangelio y Él dice, no puedo quedar en un lugar, tengo que ir a todos los lugares. Vemos en el libro de Juan que dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y termina llegando el evangelio a toda
criatura, a los fines del mundo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, lo último de la tierra. ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden levantar la mano? Lo último de la tierra. Ya, ¿vives en Jerusalén, Judea, Samaria? ¿Alguien? ¿Ya? No, entonces nosotros vivimos en lo último de la tierra. Llegamos hasta Zamácola, hermanos, ¿ya? Llegó hasta Zamácola el Evangelio. Entonces la idea es de que el Evangelio va a lo último de la tierra. Dios quiere que todos oigan el Evangelio. No es suficiente tener una iglesia. No es suficiente tener una mega iglesia. No es suficiente que todos se congreguen aquí y que seamos solo un grupito y que si tú quieres escuchar el Evangelio tienes que venir. No es suficiente eso. El Señor nos manda a ser testigos a todas las naciones. No es suficiente tener un local en Zamácola, no es suficiente tener un local en Humacoyo o tener No. Necesitamos plantar iglesias en todo lado. Tiene que ir el Evangelio, porque Jesús dice, es necesario predicar a las otras ciudades. Y si le vamos a seguir el ejemplo, nosotros también. Déjame decirte que yo nunca tengo el anhelo de tener una mega iglesia. Ahora, si nosotros crecemos y tenemos a 300, 400, 500, 1000, gloria a Dios. Pero que sea mientras estamos mandando 5, 10, 15 plantadores de iglesia cada año. Pero el tema es de que no podemos concentrarnos solamente aquí. Mucha gente quiere desarrollar una marca, pero no estamos desarrollando una marca. Aunque tengamos un logo, no queremos desarrollar una marca. Queremos predicar el Evangelio de Cristo, porque Jesús dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabes que el Evangelio es para todos. Es muy triste que aún en ciertas iglesias hay ciertos niveles sociales, ¿verdad? Y si tú no eres de cierto nivel social, no es de que te van a cerrar la puerta, pero no te vas a sentir cómodo en esta iglesia. Y te van a invitar a que tú asistas a otra iglesia porque quizás te sentirías más cómodo con gente como tú. Lamentablemente, eso es completamente opuesto a lo que dice Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 14, Jesús da la parábola de una invitación a una gran cena. Y todas las personas invitadas a las que deberían venir, el pueblo de Israel, ellos siempre tienen una excusa por la cual no pueden ir. Y en Lucas 14, 21, Jesús enseña en la parábola, dice: vuelto el Señor, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El Evangelio es para cada persona. El Evangelio es para todo hombre. El Evangelio es para cada ser humano. No importa su nivel social, no importa su cultura, no importa su nacionalidad, no importa nada de eso. El Evangelio es para todos. Entonces los de Capernaum dicen: no, quédate acá y que vengan. Y él dice: no, yo debo ir. ¿Por qué? Porque el Evangelio es global. Eso nos manda Jesús a que nosotros hagamos, ¿verdad? Marcos capítulo 16 y versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a todo ser humano, a toda persona que pueda escuchar el Evangelio. Ve a predicarle el Evangelio. El Evangelio es global. La Biblia dice que el Evangelio alcanzará a todo el mundo. Mateo capítulo 24 y versículo 14, Jesús dice: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. El Evangelio de Cristo Jesús es para todos. Entonces no es solo para Omega, no es solo para Zamácola, no es solo para un grupito, no, es para todos nosotros, es para todos ser creyente. Y Dios quiere que todos escuchen. Él quiere que tu pariente sea salvo. Tu papá borracho, Dios quiere que él sea salvo. Tu primo que está viviendo en pecado, Él quiere que sea salvo. Tu hermano que está mal y que está haciendo las cosas mal en la vida, él necesita el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios vino para salvarle a él. Jesús dice que Él no vino para sanar a los que ya son sanos, sino para los enfermos. El enfermo es el que tiene necesidad de médico.
Entonces, si es que tiene problemas, si está malogrado, si está en una situación terrible en su vida, esa es la persona que necesita el Evangelio. Y si no está en esa situación terrible, también necesita el Evangelio porque no sabe cuán terrible es su situación. El Evangelio es para todos. Número 2, el Evangelio es urgente. 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 Nuevamente, ¿cómo repite Jesús? Una de las palabras claves en todo este versículo 43, es la palabra necesario. Necesario. Versículo 43. Acuérdate que Jesús es Dios. Él sabe cuáles son sus necesidades. Jesús sabe qué es necesario. Muchas veces nosotros nos confundimos en lo que es necesario, ¿verdad? Pero Jesús no se va a confundir, no va a confundir sus prioridades. Muchas veces pensamos que necesitamos ciertas cosas, pero en verdad no es así. Vemos que hay una diferencia en necesidades, pero Jesús dice, esto es necesario, necesito, obligatorio, urgente, tengo que ir. Dice, es necesario que a otras ciudades anuncie el Evangelio. Cristo le da gran urgencia. ¿Por qué? Porque cada día, cada momento, cada hora de la vida de Jesús era con propósito. ¿Sabes por qué? Porque Jesús inicia su ministerio a los ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 17, no, 30. A los 30 años Él inicia su ministerio y Él muere en la cruz a los 33. Tiene 3 años nada más. Solo 3 años para ir y hacer su ministerio y hacer su obra. ¿Sabes por qué el Evangelio es urgente? Porque el tiempo es corto. Porque el tiempo es corto. No hay tiempo que perder. Yo me acuerdo cuando Justin llegó a la Iglesia Bautista Omega, tenía 15 años y 15 kilos menos, ¿ya? Justin no sabía tocar muy bien la guitarra, era muy joven y ahora ya está viejo. ¿Cuántos años tienes? ¿23? 22. Está viejo, hermanos, ya solterón. 22 años de edad. Gracias a Dios que Rafael, por su gracia, encontró una esposa. Pero Rafael vino de chibolito flaco, ahora parece una soga con nudo. El tiempo pasa volando. ¿Te das cuenta que he sido pastor de esta iglesia por 8 años ya? 8 años. El tiempo pasa volando. El tiempo es corto. Jesús dice, tengo 3 años y tengo que aprovechar. Él fue enviado por el Padre, tuvo una misión. Mira lo que dice el versículo, dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto, ¿qué dice? He sido enviado. Es urgente porque el tiempo es corto. La Biblia enseña que la vida es una neblina, por si acaso, ¿eh? Es una neblina. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Una persona, un amigo, me comentó, me pareció el mejor ejemplo de cómo pasa el tiempo. Dice que el tiempo pasa a la velocidad de tu edad. Entonces, cuando tienes 5 años, todo pasa a los 5 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces, todo parece una eternidad. Entre tu cumpleaños y la Navidad parece que es una eternidad, ¿verdad? Entre la Navidad y el siguiente cumpleaños es toda una eternidad. Y todo está pasando lento, pero ya comienzas a cumplir los 10 y ya comienza a pasar un poco más rápido, de ahí 15, y ya no estás contando tanto como eternidad, pero sí, todo demora, ¿verdad? Y de repente cumples 25 y 30, y ya el hermano Freddy ya ni puede ver nada, todo parece Star Wars, ¿verdad? Entonces, entonces el tiempo pasa volando. Tengo 35 años. Miro a mi hijita. Ayer, gracias a Dios por Facebook, porque siempre saca tus recuerdos, ¿verdad? Pero ayer, hace 8 años, salió la imagen o un video de mi hijita, Chloe, yendo al jardín por su primer día de jardín, su primer día de colegio. Y no lloré, hermanos, estaba haciendo polvo, ¿ya? 8 años, pasa volando. Yo me acuerdo de joven, cuando era como ustedes, chibolo, así todo rápido.
Pensé, siempre voy a saltar alto, o siempre voy a correr rápido, y ahora mis rodillas me dicen, No, no va a suceder. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando. La pregunta es la siguiente, hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? El tiempo es corto. La vida es una neblina. No sabes cuándo vas a morir. Por si acaso, ¿te das cuenta que el próximo domingo cumplimos 1 año de estar en cuarentena? De estar en pandemia. Y la famosa, 2 semanas más. Mentira. Y 2 semanas más, y 2 semanas más, y 2 semanas más, se va esfumando tu vida. Y por si acaso, no tenemos tiempo para perder. ¿Sabes que nosotros cerramos la iglesia cuando empezó toda la pandemia, cuando empezó la cuarentena? Y te soy honesto, con buena voluntad. 2 semanas está bien, te entiendo. 1 mes, quizás. Pero, ¿en qué punto llegamos como iglesia cuando llegamos a ser desobedientes a Dios? Ya vamos 1 año, hay iglesias que no se han reunido en más de 1 año y proyectan a más tiempo. Yo solo hago la pregunta, y tú puedes pensarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar hasta ser desobedientes a Dios? Porque por si acaso, Dios manda a que nos congreguemos. Dios manda a que prediquemos el Evangelio. Entonces, ¿a qué punto vamos a llegar? No sé por qué pocos dicen amén, pero no sé a qué punto vamos a llegar donde ya somos desobedientes a Dios por obedecer. ¿Por qué es urgente? Porque hay esperanza. Porque es un mensaje de esperanza. Mira lo que dice Lucas 4, 17 al 19. Dice que se le dio el libro de Isaías. ¿Y qué dice Jesús? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Ey! Si en cualquier momento de la historia se necesita esperanza, se necesita ahora. Si en cualquier momento gente necesita saber que hay esperanza en este mundo, es ahora. Cuando están perdiendo a familiares, cuando están perdiendo sus trabajos, cuando están perdiendo su economía, cuando gente está entrando en depresión, cuando 425 mujeres y niñas han desaparecido durante esta pandemia. ¿Sabes cuándo se necesita el mensaje del Evangelio? Ahora. ¿Y por qué callamos? ¿No lo ves en los ojos de las personas? ¿No ves el temor? ¿No ves el miedo con el que vive? Porque la única esperanza que tienen es de conservar la vida aquí. Porque no tienen esperanza en la eternidad. Y creo que estamos fracasando como iglesia. Y creo que estamos fracasando como cristianos. Porque en el momento que la gente está perdiendo la esperanza, la iglesia dice no, la seguridad ante todo. Hay esperanza en el Evangelio. Y si alguien necesita escucharlo, lo necesita escuchar hoy. Efraín Tello no solamente es un amigo mío, es uno de mis héroes. Sinceramente es uno de mis héroes. Y el otro día le llamé, cuando estaba en Estados Unidos, le llamé y me contestó y me dice, hola Cholo. Y yo, Cholito, ¿qué ha pasado? Me dice, no, es que me he contagiado. Y por si acaso, ¿cuál es la queja siempre que uno se contagia? Eres un irresponsable. ¿Que por qué te expones? Y le dije, ¿qué ha pasado, Efra? ¿Cómo te has contagiado? Me dice, no, es que había una señora que se había contagiado, estaba agonizando, ya estaba por morir, y me pidieron que vaya a su casa y le comparta el Evangelio. Y le compartí el Evangelio a ella, y a su hijo, y a su hija. Y gracias a Dios puso su fe en Cristo. Qué irresponsable, ¿verdad? Qué irresponsable, mi amigo Efraín.
pero le dio esperanza, le dio seguridad eterna a una mujer que estaba por salir de esta vida y entrar a la otra. En el mensaje del Evangelio hay esperanza. Por si acaso, muchos le tenemos bastante miedo al COVID y que si me contagio voy a morir. Hermano, la muerte no es lo peor que te puede pasar. Pablo, ¿qué dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que no nos la creemos. No nos la creemos. No creemos que esa es la verdad. Hay un mensaje de esperanza. Jesús dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Evangelio es urgente porque el tiempo es corto, porque hay esperanza, pero también porque viene un castigo. En Apocalipsis capítulo 20 y versículo 15 dice que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por si acaso, la Biblia enseña que existe un infierno real. Y la persona que no pone su fe en Cristo va a un lugar llamado el infierno. Por si acaso, ¿por qué es urgente que prediquemos el Evangelio? ¿No dicen las noticias que la gente está muriendo por todo lado? En buena hora prediquemos el Evangelio. No, David, es que la gente está muriendo más ahora que nunca. Entonces ponle pilas. Si de verdad creemos que la eternidad, el reino de Dios es verdadero, entonces ¿por qué callamos? Hay gente que está muriendo, tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escucharlo ya, porque si la gente está muriendo, con más urgencia debemos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un plan divino. Número 3, es un plan divino ahí en tu hoja. Muchos piensan que Dios es el Dios enojado, ¿verdad? El que está ahí parado en el cielo con flechas y con relámpagos y está listo para matar y destruir. Pero déjame decirte que la Trinidad entera está involucrada en la salvación del hombre. Dios quiere que todos puedan proceder al arrepentimiento. Vemos esto en Lucas 4:18. Jesús empieza sus primeras palabras en su ministerio público en el libro de Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. La Trinidad en ese versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí y Él me está enviando. Por si acaso, el Padre envió al Hijo. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, Dios envía al Hijo. Entonces en el plan de salvación es deseo del Padre enviar al Hijo para que Él se ofrezca como sacrificio. Dios envió al Hijo, el Padre envió al Hijo. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, que Dios estaba en Cristo. Entonces, en la cruz Dios está presente y está obrando. Dios envió a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente Dios envía, el Padre envía. Algunos tienen esta idea, dicen, ¿qué tipo de Dios adoras tú? Que Dios mataría a su propio Hijo, que Dios, y lo tomamos casi como que Jesús es la víctima inocente y que Él no quería, pero Dios lo puso de todas maneras. Pero eso no dice la Biblia. Dios, el Padre, envió al Hijo, pero también el Hijo se entregó por nosotros. Efesios 5:2 dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y lee eso conmigo, y se entregó a sí mismo por nosotros. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres digan, amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Jesús no fue la víctima de un padre malévolo
Entonces el Padre envió, el Hijo se entregó y el Espíritu le dio poder. En Romanos capítulo 8 y versículo 11 dice que el Espíritu es el que resucitó a Cristo de los muertos. Entonces todo de Dios quiere que todo el mundo escuche todo el Evangelio. Y número 4 dice, debemos obedecer proporcionalmente. Obediencia. Interesante, en Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús se sometió al Padre, que Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros debemos también ser obedientes. Entonces Jesús dice, para esto he sido, mira lo que dice versículo 43, porque para esto he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado. Y Jesús obedeció. Y por si acaso, nosotros como iglesia debemos obedecer el gran mandamiento, la gran comisión. Debemos dedicar nuestra vida a compartir el Evangelio de Cristo Jesús con el mundo entero. ¿Por qué? Porque fue lo último que nos dice Jesús antes de partir para ir al cielo y que no le veamos más hasta que Él venga la próxima vez. Él dice en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Algunos de mis versículos favoritos de toda la Biblia, el 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Mira lo que dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Rodrigo, no sé si puedes pasar, ven, ayúdame un ratito. Pero Dios dice que nos entregó, nos dio el ministerio. Entonces Jesús está yendo, ya hizo su trabajo aquí en este mundo, hizo su trabajo aquí en esta tierra. Él ya acabó, ha muerto en la cruz, ha pagado por nuestros pecados, ha resucitado de los muertos para derrotar a la muerte y el pecado. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él ha predicado el reino del Evangelio. Su trabajo ha sido completado y ahora es tiempo de partir. Y en sus últimas palabras Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no Arequipa, no Lima, Puno, Juliaca, no solo Perú, no solo Sudamérica, todas las naciones. Te estoy dando este trabajo, ahora ve y hazlo. Mira lo que dice versículo 19, no te vas a ir con eso. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó, te estoy encargando, yo he dado mi vida por esto. Yo he derramado, esto es lo que está diciendo Jesús, no yo. Yo he dado mi vida por esto, he derramado mi sangre por esto. Mi Padre me envió por esto. El Espíritu Santo me dio el poder y te está dando a ti el poder. Dios, el Padre, me ha enviado para anunciar el Evangelio del Reino, y ahora yo me voy y alguien tiene que continuar con el trabajo. Te lo dejo. Lo cuidas, lo cumples, obedece. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora sí, dame y te vas. Tenemos una misión que cumplir. Gracias, Rodrigo. Tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha encargado. Pero no nos tomamos este trabajo en serio. Uy, qué bonito sería que nos tomáramos tan en serio el Evangelio como nos tomamos en serio el COVID. Y te digo por qué. Porque el COVID lo anuncian y lo enseñan y muestran cuán terrible y horrible es, y altera nuestra vida por completo. Altera nuestro comportamiento por completo. Altera nuestra economía por completo. Altera nuestra interacción con nuestra familia, altera nuestra interacción con nuestros amigos, aún altera nuestras iglesias. Todo se toma tan en serio porque el gobierno lo manda. Pero el Dios del cielo ha mandado algo más.
El Dios del cielo ha dicho, predica el Evangelio. Pero no altera nuestra economía, no damos a misiones, no gastamos en comprar folletos o libros, no gastamos en aprender más, no miramos videos acerca del Evangelio, no hacemos nada de eso. Dios ha mandado que prediquemos el Evangelio, Dios ha mandado, pero no lo obedecemos. La manera que criamos a nuestros hijos cambia por el COVID. Y el problema con el COVID es que el lema es el siguiente: la seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús no estuvo en el huerto de Getsemaní diciendo la seguridad ante todo, la salud ante todo. Gracias a Dios que entregó su vida. Pablo no entró a diferentes ciudades para pararse y predicar la seguridad ante todo. Más bien se paró a predicar y le apedreaban. Y tú dices, David, eso es diferente, eso es persecución. Nosotros no estamos sufriendo persecución, estoy de acuerdo. Pero el náufrago de Pablo no es persecución. Él dice que fue naufragado varias veces, que sufrió hambre varias veces, que no tuvo dónde dormir varias veces. Eso no es persecución, eso es simplemente sufrimiento. Entonces nosotros decimos, no, pero David, estás hablando de otra cosa. En China, que ellos desobedezcan, que ellos se reúnan, que ellos prediquen, que ellos arriesguen su vida porque es persecución, pero acá no es persecución, es la salud ante todo. Eso nunca nos dice Jesús. Y si tenemos el Evangelio de Cristo y tenemos el Espíritu Santo y tenemos la esperanza de una eternidad con Cristo, ¿por qué nos da tanto miedo morir? Y por si acaso, no estoy diciendo que seamos necios, no estoy diciendo que seamos tontos en nuestra manera de manejar, manejar las cosas, ¿verdad? No seamos tontos en eso, pero al mismo tiempo, hay personas que no han salido de su casa en un año. Y hay personas que han muerto sin el Evangelio de Cristo, mientras nosotros nos sentamos y callamos. Es urgente, hay esperanza, el tiempo es corto. Y te digo esto, si yo voy a morir, quiero morir predicando el Evangelio hasta mi último suspiro. Necesario, Jesús dice, es necesario que a otras ciudades predique, anuncie. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué cosas consideras necesarias en tu vida? Porque para lo necesario arriesgamos, ¿verdad? Para ir al mercado es que es necesario, David. Para ir al banco es necesario, David. Para comprar es que es necesario, David. Iglesia, predicar, compartir, testificar, no es necesario. Eso no dice Jesús. Eso no dice Jesús. Dice, es necesario ir a anunciar a otras ciudades. Hermano, seguridad ante todo no es la manera de vivir. Hechos 20:24, a ver, vamos a ver. 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Sabes qué? Que cuando Pablo estaba yendo a Jerusalén, muchos hermanos de todas las iglesias decían, Pablo, vas a sufrir, Pablo, no vayas, Pablo, no es necesario. Y él dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermano, tu vida no se trata acerca de la seguridad, tu
tu vida se trata acerca de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sé que este mensaje es muy controversial y sé que algunos están mirando en línea. Algunos pastores a veces miran las prédicas de Omega. Entonces voy a dirigirme a ustedes, si me estás viendo. No tienes que dar like, no tengo que saber quién eres, pero déjame decirte, es hora de abrir nuestras iglesias. Es hora de predicar el Evangelio, porque cuando más necesita esperanza, el Perú es ahora. Y cuando más necesitamos ser obedientes, es ahora. Y cuanto más de nuevo necesitamos, es ahora. Hermanos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dice, tengo que ir. Es necesario. Hermanos, para nosotros es necesario, porque si no predicamos el Evangelio a todas las naciones, estamos siendo desobedientes. Vamos a orar. Dios, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, sé que ha sido muy duro quizá este mensaje, quizá ha sido muy controversial en ciertos aspectos, pero Señor, te pido que nosotros seamos fieles a tu palabra, que nosotros seamos fieles a lo que tú quieres de nosotros, que nosotros busquemos servirte y honrarte a pesar de las dificultades y circunstancias. Te pido, Dios, que tú obres grandemente y nos pongas de nuevo en el corazón, para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Ahí con cabezas inclinadas, ojos cerrados, quisiera que tú renueves tu compromiso para con Dios, que tú renueves tu compromiso de predicar el Evangelio. Tú conoces a personas que no conocen a Cristo, conoces a personas que han perdido esperanza en esta época y en esta etapa de la vida. Y tu responsabilidad es predicarles el Evangelio. Quizá tú estás ahí, tú estás pensando, nombres están pasando por tu mente ahora mismo, de personas que no conocen a Cristo, y tú tienes la esperanza, tú tienes la verdad, y tú puedes compartirles el Evangelio. Es urgente. Y el Evangelio siempre avanza, nada lo detiene. Y ahora mismo tú puedes orar por esas personas y decir, Dios, dame la oportunidad, ábreme la puerta para compartirles el Evangelio. Ayúdame a aprender cómo compartir el Evangelio mejor. Renueva tu compromiso con Dios de que vas a ser obediente, como Cristo fue obediente al Padre. Es necesario. Algunos han dejado de dar a misiones. Y déjame decirte que tu compromiso es para llevar el Evangelio a las naciones.